No, qué aplicados están, ¿eh? Eso sí me gusta. Están muy aplicados en cuanto a, a llegar a tiempo. Llegaron todos a tiempo. Es una buena señal de que estamos progresando en ser disciplinados y todo lo demás. Vamos a ver si puedo poner estos lentes que funcionan mejor. Muy bien, sí, funcionan mejor, pero quiero compartir con ustedes mi pantalla en este momento. Y por favor me hacen saber si todos lo están, todos lo tenemos ahí, todos lo estamos viendo bien, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a tener un momento de oración ahorita antes de comenzar. Y pido a cada uno de ustedes que ya está, que por favor prendan sus videos, mis queridos hermanos, porque es importante que nosotros veamos sus rostros, veamos que cada uno de ustedes está conectado como debe de ser. Por favor, así que les pido de que por favor prendan sus videos en este momento. Y vamos a hacer de eso una costumbre todo el tiempo de tener nuestros videos prendidos para poder estar seguros que pasamos lista y que cada uno de ustedes está ahí. Y no se enoje porque hoy vamos a hablar sobre el tema del enojo. Así de que si espero que si se molesta porque le decimos que prenda sus cámaras, bueno, peínese nada más, póngase un poquito de algo en la cara o algo, lo que sea. Y todavía tenemos personas que no están conectados o no están prendidos el video. Vamos a esperar que todos prendan los videos, pero y si lo que tienen es café o algo más, les pido que me manden una tacita acá a San Antonio. Así de que ayer estuvimos con el pastor Rigoberto en Houston y mañana continuamos con todo lo que se está haciendo, pero pido sus oraciones por todo lo que estamos haciendo por estos rumbos. También quiero darle una vez más las gracias a Gabriel. Gabriel, muchas gracias. Hiciste una muy buena labor, un buen trabajo, una buena clase. Es su primera clase y a Gabriel y el pastor Rigoberto van a estar enseñando algunas de estas lecciones también. Pero repasen bien si necesitan repasar los atributos comunicables o de bondad, porque recuérdense que esas son cosas que van a venir en el examen. Y el examen final lo van a estar recibiendo en esta semana para que ustedes vayan viendo qué es lo que viene en el examen, qué es lo que tienen que estudiar. Muy bien, les voy a pedir a todos que inclinemos o cerremos más bien nuestros ojos, inclinemos nuestros rostros y cerremos nuestros ojos en este momento y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar en este momento y darle gracias a Dios por este tiempo. Oremos, hermanos. Padre bendito que estás en gloria, queremos darte las gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por cada hermano, cada hermana que está con nosotros en esta noche. Te pedimos, Señor, de que tu amor y tu misericordia nos ayude Señor, a prepararnos cada vez más. Que sea tu amor el que nos impulse, que sea tu misericordia que nos motive. Señor, tu misericordia para con el mundo, para con nosotros. Señor, y queremos pedirte que abras nuestro entendimiento, nuestra comprensión de tu palabra, y que tu palabra pueda transformar la raíz del problema de cada ser humano, que es el corazón. Pedimos tu bendición, pedimos tu ayuda y sobre todo en que podamos vivir y aplicar tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias y todos decimos amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a ir y vamos a abrir nuestras notas en este momento. No se preocupen por el acceso de los que están en la sala de espera. Cuando hay alguien en la sala de espera, nuestro hermano representante en Ensenada y ahora también hoy que comenzó como maestro, Gabriel,
él va a estar atento de eso y va a estar atento de la asistencia. Yo ya tomé la asistencia en la primera clase de teología. Así que vamos a continuar con la clase de consejería bíblica. Esta es la lección número 6. Y en la lección número 6 vamos a hablar de algo bien importante, cómo tratar con vamos a ver un ejemplo de cómo tratar con la ira. Vamos a ver algunos pasos que tenemos que dar antes de dar consejería, y una vez que tenemos a una persona frente a nosotros, tomando el ejemplo de una persona que tiene problemas con enojarse, que muy fácil se enoja, que reacciona o que tiene poca tolerancia, ¿cómo tratamos con una persona desde el punto de vista bíblico? Y cómo nosotros como cristianos, si es una persona cristiana, ¿cómo tratamos con ellos? ¿Cuál es el proceso por el cual llevamos a una persona? Y vamos a hablar de esto hoy, es de este ejemplo. Pero las últimas dos clases, nos quedan dos más. Una la van a recibir en video y la otra, que es la próxima semana, la vamos a hacer de la misma manera en que lo hemos estado haciendo, la misma modalidad, que nos va a ayudar a procesar, a dar esperanza al individuo. Muy bien, en esta clase yo quiero que vayamos cada uno de nosotros. De hecho, denme un segundito, porque esto era lo que me temía. Estas cosas creo que a Gabriel y a mí, no solo a ti, Gaby, no se te da la tecnología, a mí más todavía, pero vamos a ver si estamos aquí. Muy bien, vamos a ver. Muy bien, vamos a ver una cosa. Denme un segundito rápidamente, hermanos. Vamos a tener que transferir unas cosas. Muy bien, vamos a tener que transferir algo de un lugar a otro. La tecnología puede ser una tremenda bendición, pero también puede ser un dolor de cabeza si muchas veces no lo manejamos de la manera correcta. Ahora vamos a ver, aquí tenemos la clase del alumno, aquí tenemos la clase del maestro, y solo me falta dar un par de pasos aquí y entonces vamos a continuar con la clase. Creo que esta clase no solamente le va a servir a cada uno de ustedes para saber cómo tratar una situación que sea necesaria tratar con otras personas, pero también creo que el asunto del enojo creo que es algo con lo que muchos de nosotros nos podemos, de una u otra manera, nos podemos relacionar, ¿verdad? Creo que, muy bien, aquí estamos ya. Muy bien, muy bien. Así que bueno, ok. Muy bien, ahora sí. Volvemos a compartir nuestra pantalla. Ok. Ok, aquí estamos. Una vez más, compartimos nuestra pantalla. Muy bien, ahora sí. Muy bien, lo que quiero comenzar por hacer, mis queridos hermanos, entonces decíamos, vamos a tomar esta clase como un ejemplo de cómo tratar desde el principio con una persona que tiene un problema de ira. Pero vamos a ver primero cuál es el proceso o sea, antes de la consejería, pre-sesión de consejería. ¿Cuál es el proceso que se debe de pasar? Rápidamente, solo quiero que comencemos nosotros por ver, que repasemos rápidamente
los 4 pilares importantes de la consejería bíblica. Los 4 pilares importantes de la consejería bíblica es que dijimos que el primer pilar es el estado original, el ser humano hecho a perfección. Segundo pilar, el ser humano falla. El ser humano cae de la gracia de Dios, falla, y el ser humano entra a una contaminación con el pecado. La contaminación que el ser humano llega a tener con el pecado, eso arruina todo. Arruina la relación del ser humano con Dios y arruina la relación del ser humano entre sí y arruina la relación del ser humano con la creación. El pecado ha arruinado, ha contaminado todo esto. Para quitar esa contaminación, para salvar al ser humano de esa contaminación, vimos el pilar 3, que el tercer pilar es Dios crea un plan para salvar al ser humano. Ese es el plan de salvación, el plan de lo que llamamos la regeneración. Pero una vez que el ser humano es salvo, no solamente es salvo y se deja ahí solo, y se deja ahí solo que el ser humano, bueno, ya eres salvo, ya aceptaste a Cristo, ahora arréglatelas y mira tú cómo haces las cosas en la vida. No, no, no. No es esa la forma en que funciona Dios, porque tenemos el cuarto pilar. El cuarto pilar, una vez que el ser humano ha sido salvo, el ser humano entra en un proceso que se llama restauración. En otras palabras, el proceso de restauración es llevar al hombre cada día hacia aquel estado original del cual el hombre cayó. Y que, ¿qué sucede? ¿Qué sucede después de el acto de salvación? Continúa de la regeneración, continúa entonces la restauración. Hoy en día nos vamos a enfocar en, es más, permítame un segundito, o nuevamente se nos arruinó el asunto aquí. Muy bien. Ok. Tengo la lección anterior en mis notas acá, pero vamos a continuar con estas notas acá. Parte de el cuarto pilar de la restauración es llevar al hombre en un proceso. Una vez que el ser humano es salvo, o sea, el tercer pilar, el ser humano necesita ser llevado de forma progresiva. El ser humano necesita ser llevado un paso a la vez hacia la restauración. Ya es salvo, ahora lo vamos a llevar hacia la restauración. ¿Alguien me quiere decir qué otra forma le llamamos a la restauración? ¿Cómo le llamamos la semana pasada a la restauración? Me gustaría que alguien compartiera. Renovación de nuestro entendimiento. Renovarlo, muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más dijimos sobre la restauración? Santificación. La santificación. Pero, ¿cuál santificación? Porque hay dos, ¿verdad? ¿Cuáles son las dos santificaciones? Posesional y la progresiva. La progresiva. Entonces, ¿de cuál estamos hablando nosotros? Progresiva. Muy bien, muy bien. Estamos hablando de la santificación progresiva, o sea, donde la persona se va renovando, se va restaurando, va teniendo ciertos cambios en su vida la persona que son sumamente necesarios para ese proceso de restauración que la persona va teniendo. Entonces, en Efesios capítulo 4 nos dice lo que debemos de ir haciendo. Ven ustedes cómo lo dice aquí el apóstol Pablo y lo vimos la semana pasada. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, o sea, quítense y pónganse. Dijimos que ese es el proceso de restauración. Se van a quitar qué cosas hay que quitar de mi vida y qué cosas debo de poner en mi vida para reemplazar las que voy quitando. Entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, quítense, despójense, echen para afuera al viejo hombre. ¿Por qué? Porque ese viejo hombre está viciado, está amañado, está viciado conforme a los deseos que eran engañosos antes de ser cristianos. Y tienen que hacer dos cosas. Primero, dice el apóstol Pablo, deben de renovarse en el espíritu de su mente y deben de vestirse del nuevo hombre. ¿Y cuál es ese nuevo hombre? Ese nuevo hombre es el que ha sido creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad de la palabra de Dios. No en una filosofía, no en una opinión, pero en la verdad de la palabra de Dios. Y habiendo dicho esto, entonces,
pasamos a algo bien importante. Para llevar a la persona en ese proceso de quitar y poner, hay un proceso. El proceso tiene que comenzar en un lugar. En el proceso de consejería, y yo, ojo con esto, todos ustedes que en algún momento quieren dar consejería, en algún momento quieren aconsejar, aún los consejeros seculares, los psicólogos, tienen, am, tienen ciertas reglas o ciertas políticas que tienen ellos, donde es necesario que el aconsejado llene un cuestionario o llene hojas de documentos que le va a ayudar a hacer la entrevista al aconsejado. Ahora, es necesario que usted como consejero desarrolle un cuestionario, desarrolle un grupo, un conjunto de preguntas que le va a ayudar a usted a hacer la entrevista a la persona. Cuando la persona llega para ser aconsejado, usted tiene que saber qué es lo que esta persona necesita, qué es lo que esta persona está buscando. Ahora, usted como consejero le entrega un cuestionario que usted mismo debe de desarrollar de acuerdo a lo que usted piensa, de acuerdo a sus principios, a las preguntas claves que tenga que hacer del aconsejado. Y depende, si el aconsejado es un hombre, que sean preguntas específicas que tienen que ver con el hombre, y si el aconsejado es una mujer, que las preguntas sean específicamente para una mujer, a un joven, a un niño y así sucesivamente. Usted se tiene que adaptar en un cuestionario hacia la persona que usted va a aconsejar. Ahora, ¿por qué es importante hacer un cuestionario? ¿Por qué es importante que la persona responda a estas cosas? Porque esto ayudará al consejero a diagnosticar la situación. O sea, si una persona viene a consejería porque la persona tiene problemas con la ira o el enojo, yo tengo que saber un poco de esa persona para tener una idea de dónde posiblemente venga ese enojo. Porque obviamente sabemos que es por la naturaleza pecaminosa, pero ¿qué hábitos, qué situaciones provocan que esa persona haya desarrollado ese tipo de temperamento, ese tipo de problemas, ese tipo de sentimientos y emociones negativas o destructivas en su vida? Entonces, esto, cuando usted hace un cuestionario, eso ayuda al consejero a hacer un diagnóstico. Usted no quiere aconsejar a alguien sin antes saber con seguridad cuál es el problema de la persona. Imagínese usted que usted va al doctor y usted le dice al doctor, es que tengo un dolor de cabeza y le receta Tylenol. O como en mi país, que tristemente para todo le dan aspirina, ¿verdad? A uno, ¿tienes dolor de cabeza? Sí, aspirina. ¿Tienes dolor de estómago? Aspirina. Y para todo le dan aspirina a uno en mi país. Entonces, usted no le puede dar la misma medicina a todos solamente porque y les duelen diferentes cosas. Es importante que se haga un diagnóstico correcto de la situación a través de entender lo siguiente: ¿de dónde viene el aconsejado? O sea, ¿de dónde viene? ¿De qué situaciones ha vivido? ¿Con qué situaciones se ha enfrentado? ¿Cuáles han sido las circunstancias que han rodeado a esta persona? ¿Cuáles han sido las circunstancias que han rodeado a esta persona? O sea, si viene con problemas y me dices que no puedo controlar mi enojo, bueno, te quiero hacer una pregunta. Quiero que contestes este cuestionario. Y en el cuestionario yo debo de poner preguntas claves que me van a ayudar a mí a ver cuál es el trasfondo de la persona, de dónde viene la persona. Y ahorita voy a explicar un poco más esto. Ahora, cuando usted le hace una pregunta al aconsejado para tratar de comprender del por qué se comporta como se comporta, del por qué está teniendo problemas fuertes en cuanto a estas cosas, usted tiene que siempre recordarle al aconsejado, a la persona que vino para recibir esperanza de parte suya, porque por eso llegan con usted, porque le tienen la confianza. Ellos quieren recibir una palabra de aliento y siempre usted debe de recordarle al aconsejado, el pasado le ha llevado a ser lo que usted es hoy. Eso se le dice al aconsejado, pero no define quién usted puede llegar a ser después de la consejería. ¿Sí me doy a entender?
O sea, usted le tiene que decir a la persona, sí, el pasado de alguna forma ha llegado a convertirte quien tú eres hoy, pero no define quién tú puedes llegar a ser en Dios. Es sumamente importante que nosotros siempre le podamos decir eso al aconsejado. Entonces, en la entrevista, antes de dar consejería, usted tiene que darle ese cuestionario y usted tiene que hacer una entrevista con el aconsejado. En la entrevista, continúa siendo la entrevista el aspecto más esencial del procedimiento a diagnosticar. Si usted no sabe hacer la entrevista, si usted no hace las preguntas claves, y dicho sea de paso, mis queridos hermanos, muchas veces las preguntas claves van a ser incómodas. Sí, cuando usted le tenga que preguntar a una persona cosas muy personales, pero de la única forma en que usted le puede ayudar a alguien es que la persona sea sincera con usted. Si la persona llega por consejería, pero no le quiere decir la verdad a usted, de nada sirve que llegue a consejería, porque entonces usted no va a poder realmente tratar el problema principal que la persona tiene. Entonces, en el procedimiento, la entrevista sigue siendo un aspecto muy esencial para diagnosticar de dónde viene la raíz del problema. Sin embargo, a pesar de las limitaciones, es un paso indispensable en el programa de guiar a una persona. Su propósito es triple. Su propósito, vean ustedes, cuando usted le hace la entrevista al aconsejado, incluye reunir todos los hechos pertinentes disponibles. O sea, usted tiene que reunir todos los hechos. ¿Qué es lo que ha vivido esta persona? Hay cosas tan importantes, hermanos, que a veces nosotros pasamos por alto. Y yo he escuchado personas en el ámbito cristiano que le dicen a otro individuo, no, pero ya tú veniste a Cristo. Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ya, ¿verdad? Tiene que la persona olvidarse, tiene que la persona... Sí, es cierto, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero no leen los siguientes versículos donde Pablo le dice, pero gracias doy a ustedes, hermanos, por el apoyo que ustedes me dieron. O sea que el consejero está ahí para dar el apoyo. Sí, la persona todo lo puede en Cristo posicionalmente, pero progresivamente para ir cambiando, para ir trabajando en esos detalles, en esos problemas que nos ha tomado una vida muchas veces desarrollar esos problemas. Entonces va a tomar también un proceso para quitarnos y despojarnos de esas cosas negativas y poner cosas positivas en nuestra vida. Así de que es importante que en la entrevista usted va a poder incluir, usted va a reunir los hechos pertinentes disponibles. O sea, ¿de dónde viene la persona? ¿Cuál fue la crianza de la persona? ¿Cuál es la idea que tiene una persona sobre lo que es un hogar? ¿Cuál es la idea que tiene un individuo y recuérdense que estamos hablando de una persona con ira? ¿Cuál es la idea que tiene un individuo acerca de por qué se enoja? ¿Cómo trata con sus relaciones dentro de la casa? ¿Qué fue lo que vio en su hogar? Creció pensando que eso era normal. Creció pensando que el golpe, que el alcohol, que los gritos, pensó que eso era normal y que si eso no pasaba en un hogar era porque no había realmente amor. ¿Qué realmente, cómo creció esta persona? ¿Creció siendo una persona a la que se le gritaba constantemente? ¿Creció siendo una persona golpeada constantemente? ¿Creció siendo una persona abusada de alguna forma? Reunir todos los hechos pertinentes disponibles. Después de esto, cuando usted tiene todos los hechos, entonces se hace un diagnóstico sobre la base de la evidencia que usted tiene. Ya usted tiene respuestas. Después de que usted hace un diagnóstico y usted dice, ok, más o menos sé de dónde viene el problema de ira de esta persona. Esta persona tuvo problemas, experimentó problemas de alcoholismo dentro de su hogar. Esta persona experimentó situaciones difíciles donde no se le dio la educación apropiada, se le maltrataba. Esta persona cuando reacciona de esta forma, usted se da cuenta si la persona reacciona como un mecanismo de defensa.
¿Sabe usted que mucha gente no se enoja porque ese es su temperamento original? Sino mucha gente se enoja porque esa es su forma de protegerse a sí mismos. Es increíble cómo esto puede suceder, porque tal vez hay personas, en una ocasión yo estuve dándole consejería a un individuo, a un hombre, que había sido bastante maltratado en su hogar, desde pequeño. Fue maltratado, fue golpeado, fue descuidado, y cada vez que alguien, o sea, y eso creó una inseguridad en él como persona, como ser humano. Aunque se convirtió a Cristo, habían situaciones donde si alguien le decía algo que iba contra lo que él pensaba, inmediatamente este hombre levantaba una barrera. ¿Y cuál era la barrera? La barrera era enojarse para que nadie le dijera nada. No sé si ustedes alguna vez han conocido personas que aunque usted solo les está diciendo que cometieron un error, que hicieron algo que no está bien, hay personas que lo que hacen es que se enojan para que usted ya no les diga nada más. Y usted diga, bueno, mejor no le digo nada porque ya se enojó. Y lo que están haciendo esas personas, el problema de ellos no es el enojo. El enojo solamente es la expresión de algo más profundo que hay en el corazón. Y entonces cuando usted reúne los hechos que están disponibles a usted, le ayuda a hacer un diagnóstico sobre la base en la evidencia que usted tiene. Y cuando usted ya tiene un diagnóstico, entonces usted puede formular un plan apropiado de acción. Usted dice, ¿cómo vamos a ir desde la palabra de Dios, ayudándole con principios a esta persona, principios que esta persona pueda aplicar en su vida para irse deshaciendo de esas cosas y poniendo las cosas que Dios quiere que la persona ponga en su vida? Así que diríamos que la entrevista en su estado más refinado es semejante al arte, una destreza desarrollada del entrevistador. El entrevistador, o sea, usted el consejero, tiene que aprender a hacer las preguntas claves. No haga nunca preguntas donde usted le diga a la persona, ¿y cómo estás? Bien. ¿Y cómo te fue en el día? Bien. Y cosas que usted solo le va a decir sí, no, tal vez, sí, no, no. Usted tiene que aprender a hacer preguntas. Como por ejemplo, ¿leíste los versículos que te dejé de tarea? Sí. Ahí muere la conversación. Usted tiene que aprender a decirle a la persona, bueno, ¿leíste los versículos? Sí, ahora explícamelos. Cuéntame cómo tocó cada de estos versículos tu vida. Explícame qué es lo que entiendes que Dios te dijo. Usted tiene que permitir que la persona hable. Entonces, el que hace la entrevista en su estado, el entrevistador, quiero decir, es una persona que tiene que desarrollar esa destreza la cual se manifestará en su forma diestra de hacer tres cosas. El entrevistador, o sea, el consejero, tiene que aprender, ojo con esto, mis queridos hermanos, el consejero tiene que aprender a ser una persona que sabe qué, escuchar, ¿verdad? Hay muchos consejeros que hablan más de lo que habla el aconsejado. O muchas veces hay consejeros o hay pastores o hay líderes que muchas veces asumen, el aconsejado solamente le dice un par de cosas y asumen, ya sé cuál es tu problema. Y asumen inmediatamente que ya saben lo que la persona les va a decir. No, usted tiene que aprender a ser un experto en escuchar a la persona. De hecho, la persona debe de hablar muchísimo más de lo que habla el consejero. El consejero debe de siempre ir al punto, pero el aconsejado debe de soltarse, porque cuando ellos se suelten, cuando ellos se expresen, usted debe estar haciendo observaciones. Y en sus observaciones usted debe estar tomando notas de las cosas que esa persona está diciendo. Porque entonces usted se da cuenta de lo que la persona, de dónde salen las cosas, de dónde salen los pensamientos, de dónde salen las acciones, dice el Señor Jesús. Salen del corazón, porque de la abundancia del corazón que habla la boca. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando usted está dando consejería, usted tiene que hacerse un experto en escuchar. Otra cosa que usted tiene que hacer
como lo dice ahí en sus notas, es observar. ¿Observar qué? Usted tiene que observar ciertos gestos. Recuérdese que hay una comunicación que la hacemos corporal. Muchas veces nuestra comunicación corporal dice muchísimo. Puede decirle frustración en el aconsejado. Puede decirle que el aconsejado no está de acuerdo tal vez con lo que usted le está diciendo y entonces usted le puede preguntar, veo que hay algo que no te parece bien. Veo en tus expresiones corporales, en tus acciones corporales de que algo te está incomodando. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, sí está en lo correcto. ¿Me puedes explicar qué es lo que no estás de acuerdo? Y eso ayuda a abrir un diálogo entre el consejero y el aconsejado. Observar, escuchar, observar y por último hablar. Acuérdese que el consejero debe de ser el que menos hable, porque eso le va a ayudar al aconsejado a poder expresar realmente lo que está sintiendo. Estamos hablando entonces de una persona que tiene ciertos enojos. Y es importante que el consejero en la entrevista y en su cuestionario haga diferentes tipos de preguntas en el cuestionario por escrito. Por ejemplo, es importante, mis queridos hermanos, que se hagan preguntas de trasfondo familiar. Aunque usted no lo crea, si usted ha tenido la familia perfecta en la que usted ha crecido, usted se dará cuenta entonces que necesitamos aprender más de lo que pensamos. Pero hay preguntas de trasfondo familiar. En su casa, desde que era niño, ¿qué fue lo que se acostumbró a ver el individuo, el hombre o la mujer que están en consejería? ¿Qué se acostumbraron a ver? ¿Quién llevaba la batuta? ¿Quién llevaba el liderazgo dentro del hogar? Nuevamente, ¿cómo se trataban los unos para con los otros? ¿Había sometimiento? ¿No había sometimiento? ¿Había abuso verbal? ¿Había abuso emocional de parte de los padres, de parte de los hermanos, de las hermanas? Es importante que incluso usted les pregunte si hay algún trasfondo médico, si hay algunas cosas médicas, porque muchas veces puede ser que una persona venga a consejería porque piensa que sus problemas principales son emocionales y quizás sus problemas principales tienen que ver con algo físico, tienen que ver con algún desbalance químico en la persona. Es importante que si usted identifica eso, usted le diga a la persona que vaya y se examine, que vaya y se haga un examen, porque quizás el problema no es tanto emocional, sino más bien puede ser un problema de algún desbalance químico que la persona está teniendo. Entonces, usted tiene que hacerse un experto en identificar, en preguntar, preguntas sobre la educación de la persona, por ejemplo. Hay personas que se sienten discriminadas cuando alguien les dice, no, es que no tiene tanta educación. No se trata de discriminar, no se trata de echar de menos a las personas. Se trata de que muchas veces, dependiendo el grado de educación, el tipo de educación que la persona ha tenido, tanto dentro del hogar como fuera del hogar, eso es una influencia tremenda en cómo la persona se comporta. Preguntas y es aquí donde se pone un poco más incómodo esto. Usted tiene que hacer incluso preguntas de abuso físico. Como lo dije anteriormente, hay personas que, como esta persona a la que yo estaba aconsejando, este hombre, que se enojaba, reaccionaba y se enojaba porque cuando yo empecé a hacerle, le hice el cuestionario, me di cuenta que su mamá lo golpeaba bastante. Su papá también era un abusador. Su papá le pegaba a su mamá le pegaba a él. O sea que él se la desquitaba, el papá se la desquitaba con la mamá se la desquitaba con el hijo. Y ahora el hijo viene y cuando crece es una persona que dice, aquí nadie me va a dominar a mí. Cuando estuve pequeño me dominaron, me maltrataron, hoy en día yo no me dejo. ¿Han escuchado ustedes esas personas que dicen, yo no me dejo de nadie? ¿Sabe por qué? Porque hay un trasfondo de eso. Hay un trasfondo donde tal vez tuvo esas experiencias tristes, esas experiencias que le traumaron, aunque muchas veces nosotros decimos, yo no estoy traumado, pero cuando algo pasa, tienes una reacción que no es correcta, es porque hay algo en tu vida que te hace reaccionar de esa manera.
No solamente preguntas físicas. ¿Saben ustedes que también es importante saber si las personas, si los niños o las niñas, o cuando eran niños o niñas, experimentaron también algún abuso sexual? ¿Por qué? Porque eso hace que la persona tenga ciertas reacciones. Eso hace que la persona tenga ciertas emociones y sentimientos con los que se tienen que tratar. Y el por qué la persona permanece deprimida todo el tiempo. O sea, ¿por qué esta persona está deprimida todo el tiempo? ¿Por qué esta persona está enojada o con cualquier cosa se enoja? Es importante saber si no solamente hubo abuso físico, pero abuso sexual. El abuso sexual muchas veces lleva a las personas también a tratar de, recuérdense que el abusador, tanto físico como sexual, tuvo control sobre esta persona cuando era un niño o una niña. Y muchas veces inconscientemente la persona no lo está pensando de esa forma, pero inconscientemente no quiere que nadie nunca más vuelva a tener ese control. Y hay muchas personas que no han logrado todavía recuperarse de esas cosas. Y entonces es cuando usted tiene como consejero identificar esas cosas. Son situaciones incómodas, porque usted no viene por naturaleza el que usted quiera decir o el que usted le quiera decir a una persona, oh, ¿tuviste este problema físicamente o sexualmente? O por ejemplo, cuando una mujer quiere llegar a consejería y hasta miedo les da expresar porque el marido le ha pegado mucho. ¿Y qué es lo que dicen muchas personas? Es que a mí mi mamá me enseñó que pase lo que pase, yo no me puedo ir de la casa. ¿Se pueden ustedes imaginar una situación como esa? Una situación donde la persona le está diciendo, o hay personas que le están golpeando a la mujer y la mujer dice, es que no me puedo ir, es que sí me criaron a mí. ¿Cómo aconsejas a una persona así? ¿Cómo trabajas con una persona así? O sea, son casos reales que cuando tú das el consejo, mi hermano, mi hermana, escucha esto bien. Santiago capítulo 3 dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. En otras palabras, cuando tú le estás dando un consejo a una persona, tú te vuelves responsable del consejo que le estás dando a la persona. Entonces, si viene una persona que está siendo abusada física o sexualmente, o una esposa que está siendo maltratada, o un hijo que está siendo golpeado, maltratado, tú simplemente le dices, no, pues tienes que dar honor a tus padres y tienes que someterte a tu esposo, la Biblia dice, ¿es lo que le dirías? No, piénsalo bien, porque esas son cosas que no es eso lo que se le diría a una persona. De hecho, yo personalmente le he dicho a algunas personas, me baso a, por ejemplo, Romanos capítulo 13, donde Dios ha puesto las autoridades para darle temor a aquellos que hacen el mal. Yo le he dicho a personas en algún momento, si su esposo le vuelve a, y delante de los esposos, le he dicho, si su esposo le vuelve a poner la mano encima, yo le estoy diciendo, yo le mando a que usted llame inmediatamente a la policía. No, su esposo no puede, no tiene derecho de ponerle una mano encima a usted. En ese momento, ese hombre está rompiendo inmediatamente el compromiso que hizo en algún momento ante Dios de cuidar de la mujer como vaso más frágil. Y quiero decirle, hoy en día, no solamente el hombre está en esa situación, no solamente el hombre lo hace. Hoy en día hay muchas mujeres que también abusan físicamente del hombre o se aprovechan de que el hombre no quiere poner una mano encima y se dan situaciones increíbles, hermanos. Usted se sorprendería después de tantos años de dar consejería, las personas que vienen que usted dice, pero yo no lo pensaría. Este hermano se miraba bien firme, bien fuerte y de repente llegó a consejería porque la mujer le pega, ¿no? O la mujer lo maltrata o lo abusa emocional o psicológicamente. Sucede de los dos lados. El abuso no solo es físico, el abuso es emocional, el abuso es mental. Hay personas que juegan con la cabeza, con los pensamientos de otros. Y usted es responsable como consejero de que si usted se va a poner en esa posición para ayudar a dar un consejo, usted tiene que estar seguro el consejo que usted va a dar. Es sumamente importante que se hagan
este tipo de preguntas que nos van a ayudar. Las preguntas deben de ser contestadas ¿cómo? Con sinceridad. Usted le tiene que decir al aconsejado, si me vas a decir, me vas a responder, necesitas responderme con toda la verdad y sinceridad. Es por eso que el aconsejado debe de buscar consejo, por eso debe de buscar él el consejo. Porque bueno, si me buscaste, me vas a decir la verdad. Esa es forma de poderlos animar a ellos a ser totalmente sinceros en sus respuestas. Recuérdense que tiene que haber también tiene que haber esa privacidad entre consejero y aconsejado. O sea, tiene que haber ese momento donde usted puede darle seguridad a la persona que los problemas de esa persona usted no los va a llevar. En el momento que el consejero saca a la luz los problemas de alguien para en público o con otras personas, usted dejó de ser un consejero. Apartes inmediatamente. Nunca más le vuelva a dar consejería a nadie porque usted necesita primero recibir consejería usted. Yo creo que eso es bastante claro. Ese es un principio donde hay privacidad. La única forma, ojo con esto, en Estados Unidos, no sé cómo funciona en México o en Nicaragua, pero la única forma en que esto funciona en Estados Unidos, yo como pastor, si alguien viene a consejería y me dice que ese alguien abusó o violó a una persona sexualmente o abusó físicamente y golpeó a una persona, yo como pastor, de acuerdo a las leyes, tengo 36 horas para reportar ese incidente a la policía, a las autoridades. Si yo no reporto en las 36 horas, yo mismo puedo ser tomado como un cómplice del problema que está viendo. Así que usted tiene que aprender, usted tiene que educarse y decir, hay cosas que son legales que yo tengo que decirlas. No a la congregación, no a las autoridades. Así que es importante que el aconsejado, cuando llega, entienda todo esto, entienda que usted tiene que saber la verdad de lo que está llegando. Ahora, en todo esto, dijimos, el ejemplo de una persona que llega a consejería porque tiene problemas para controlar su enojo. Lo cual el enojo lo lleva a una ira muchas veces incontrolable al individuo. Primero, lo que hemos estado hablando ya. Primero, es importante tener una idea de dónde viene ese sentimiento o emoción destructiva. Para eso es la entrevista, para eso es el cuestionario, como lo dije anteriormente. Cuando usted identifica de dónde viene esa persona, de cuál es el trasfondo en muchos aspectos, incluso el trasfondo religioso. ¿Sabe usted que eso es importante? Porque hay ciertas, ¿de qué iglesia viene? Porque hay ciertas iglesias que también manipulan a la gente a hacer cosas que ni siquiera la Biblia lo dice. Entonces, esas personas vienen con ciertos traumas. Hay ciertas sectas falsas que hacen que las personas hagan cosas inapropiadas. Ahora, es aquí donde ayuda el cuestionario y la entrevista. Así que no vamos a tomar mucho tiempo en esa área, sino que más bien vamos a continuar al segundo paso. El segundo, es importante poder observar cuáles son los detonadores de ese arranque de ira. ¿Qué es lo que hace que una persona que tiene esos problemas, que está como, dicen por ahí, en el lenguaje popular se dice, está de toque? O sea, que nada más, en mi país dice, nada más hay que quitarle la cuña. ¿Saben ustedes cuando usted estaciona, verdad? Un carro cuesta abajo. Normalmente le ponen una cuña en la llanta, ¿verdad? No sé cómo se le dice en otros países, pero una cuña es una piedra, un pedazo de madera. Dicen, en algunos expresan y dicen, nada más le quitan la cuña y se va de paso. O sea, es una persona que se enoja fácilmente. No, es importante observar uno en lo que uno está en la conversación con el aconsejado, cuáles son los detonadores de ese arranque de ira. Y usted mismo se puede preguntar, ¿qué es lo que hace que yo me enoje con facilidad? Porque eso le va a ayudar a usted a observarlo también en otros. A hacerse un experto en observar el comportamiento. Mire, los detonadores muchas veces pueden ser una situación en la que la persona se encuentra. Una situación donde la persona se encuentra como amenazado.
amenazado de que va a perder el control. ¿Por qué? Porque antes alguien más controlaba a esa persona. En algún momento de su vida alguien te controlaba y ahora te has dedicado a mantener tú el control. De hecho, el aconsejado muchas veces se puede volver en un verdugo de su propia familia, porque quiere tener el control de todo y soltar el control se le hace muy difícil, pero hubo algo más que hizo que esta persona no nació con eso, nació con el pecado original. Pero se acostumbró a hacer eso porque observó ciertas cosas y no quiere soltar el control. Entonces, la persona muchas veces, el detonador de la ira puede ser una situación en la que se encontró. Bueno, fíjese, le dice el aconsejado al consejero, esta semana perdí el control 2 veces. El consejero debe de decirle, bueno, explícame, ¿qué sucedió cuando perdiste el control? ¿Cuál era la situación que estaba pasando? Y cuando la persona, bueno, estábamos haciendo esto, y le empieza a contar la situación, una situación X, usted tiene que empezar, usted siempre tiene que estar tomando notas. Usted tiene que ser un experto en tomar notas para usted poder identificar patrones de comportamiento o detonadores, un patrón de detonadores, que eso, ok, esto pasó, esto hizo que y usted empieza a tratar de entonces comprender a la persona. Quizás fue que la persona visitó un lugar y ese lugar le trajo recuerdos no agradables. No, es que por aquí yo pasaba con mi papá o con mi mamá okay, o algún lugar, alguna casa, algún parque, algún lugar X que le trae recuerdos a la persona. ¿Y qué tipo de recuerdos le trae a la persona? O muchas veces, ¿saben ustedes que todo lo que una persona tiene que hacer es escuchar la palabra que alguien usó en algún momento en sus vidas? Hay personas que todo lo que tienen que escuchar es una expresión que les recuerde algo y detona la ira. Sin embargo, quiero que ustedes observen ahí en Proverbios 14:16 dice, el sabio, o sea, usted tiene que decirle al aconsejado, si hay situaciones, si hay ciertos lugares que detonan tu ira, es importante que evites esos lugares. Acuérdense, estamos trabajando en quitar y qué, quitar y poner. O sea, ¿qué cosas tienes que deshacerte para que no te suceda lo que te está sucediendo? Y Proverbios 14:16 dice, el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. En otras palabras, el que es sabio dice, si voy a cierto lugar, yo sé cómo me afecta eso. Si hablo con cierta persona, yo sé cómo me afecta eso. Entonces voy a evitar eso. El sabio teme y se aparta del mal. Es más, Proverbios 27:12 lo dice de una manera todavía mucho mejor, donde dice, el hombre prudente ve el mal. Entonces usted le dice al aconsejado, si tú ves el mal, mira lo que dice aquí Proverbios, le dice usted, y usted le explica el versículo bíblico. Dice aquí que una persona ve el mal y se esconde, o sea, o se aparta de él. Los simples siguen adelante y pagan las consecuencias. O sea, si hay una situación, si hay una persona, si hay un lugar que te recuerda y te detona estas cosas, evítalas. Evítalas y se tiene que trabajar con la persona en ayudarle a entender, ayudarle a transformar su pensamiento. O sea, que no le vaya a decir, no, a mí no me afecta eso. No, hay cosas que te afectan. Y si vas a pasar por el mismo camino que te hizo ese daño, te vas a recordar, pero Proverbios dice, el hombre prudente ve el mal, no, eso me hace daño a mí. Si yo era alcohólico, no me voy a ir a meter a una cantina, ¿verdad? Y a decir y a poner excusas, no, es que yo voy a evangelizar a los que están tomando, ¿verdad? Y esa es la excusa para qué, para irte y ponerte en una situación. No, el hombre ve el mal y se aparta de él, el prudente. El que es simple o el que es arrogante, simplemente sigue adelante y ¿qué pasa? Dice ahí, paga las consecuencias. Es importante que podamos nosotros entonces ayudar a las personas a aprender estas cosas. Tercero, tenemos que entender como consejeros cuál es el proceso que lleva a una persona a la ira. Mira, la ira no pasa solo por así.
Hay un proceso. Muchas veces, en este proceso es importante entender, comienza muchas veces con una simple molestia. Hay personas que algo les molestó y no lo tratan. No, cuando algo le molesta al aconsejado o algo te molesta a ti, no vamos a personalizar. Cuando algo te molesta a ti, es importante que lo digas. Es importante que lo trates, que lo trabajes. Es importante que lo expreses con respeto, dicho sea de paso. No es que vas a decir, es que eso me molestó y lo vas a decir como te dé la gana. No, no, no. Lo vas a decir con respeto, lo que te molestó. Y se lo vas a enseñar al aconsejado que puede expresar sus molestias siempre y cuando lo haga con respeto. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere, que nos respetemos, que podamos expresarnos estas situaciones, podamos hablarnos la verdad, dice la palabra de Dios, los unos a los otros. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando la persona tiene una pequeña molestia, así comienza la ira, y no la trata, entonces lo que viene a suceder es de que eso simplemente va a crecer. Por ejemplo, Efesios capítulo 4, ahí lo tienen el versículo 26. En el capítulo 4, versículo 26 de Efesios dice, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. En otras palabras, si te enojas y dejas que pase un día, y pasan 2 días, y muchas veces hace la excusa el aconsejado de decir, no, eso ya no me afecta. No, si en algún momento hablas de eso, quiere decir que sí te afecta. Si en algún momento sientes algo hacia aquella persona o sientes cierto dolor o resentimiento, es porque te afecta. Entonces, dice aquí que no debemos de dejar que se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Porque cuando dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, le estamos dando la oportunidad al diablo mismo. En otras palabras, esa pequeña molestia va a ser como la piedrita en el zapato. Ahí va a estar, ahí va a estar, ahí va a estar. Mientras no sacas la piedrita del zapato, ahí te está molestando, te está molestando. Después de la molestia, si no la tratas, la molestia después de un proceso pasa a ser enojo. Ya no estás simplemente molesto, ahora estás enojado. ¿Por qué? Es que ya van varias veces. Van varias veces porque las primeras no las trataste, no lo hablaste, permitiste que eso creciera al siguiente nivel, que es el enojo. El enojo, cuando no se trata, la molestia lleva al enojo, el enojo lleva a la ira. Porque si no se trata el enojo tampoco, simplemente va a crecer. O sea, va a ser como un volcán que está listo para eructar y va a quemar a muchos. Es por eso que hay personas que cuando se enojan dicen, no, pastor, la verdad que yo era paciente. No, lo que pasa es que ignorabas el problema, ignorabas las molestias. No es que eras paciente. Ignorabas las molestias, no las tratabas. Y lo que vino a suceder es que en algún momento, lo que vino a suceder es que dejaste que creciera, que creciera. El volcán se fue calentando, calentando. Y entonces dicen, wow, esa persona nunca había hecho eso. Y explotó el individuo. Y después dicen, no, es que ya no aguantaba y exploté. Lo que pasa es que nunca trataste, te hizo una molestia. De la molestia pasaste al enojo, del enojo pasaste a la ira. Ahora, la ira lleva a las palabras y acciones pecaminosas. Una vez que está una persona llena de ira, entonces cuando la persona dice cosas hirientes, es cuando la persona hace cosas hirientes. ¿Por qué? Porque tiene ira en su corazón. No, es que me las va a pagar, es que así como me sentí yo, así se va a sentir él o ella. Hay ira y la ira te lleva a acciones y pensamientos y palabras pecaminosas. Es cuando una persona tiene ira en su corazón, dice cosas hirientes, hace cosas hirientes. Entonces se le tiene que ayudar a la persona a trabajar con estas cosas. Estos son versículos que estamos viendo, que los estamos viendo para que usted mismo aprenda a usar estos versículos en situaciones como estas. Y esto es con el enojo y para toda situación emocional
sentimental, mental, espiritual, hay versículos bíblicos. Recuérdese lo que dice la palabra de Dios, que nos dice a nosotros claramente que toda escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para instruir, para redarguir en justicia. Pablo se lo escribió bien claramente a Timoteo. Entonces, después de que la ira lleva a palabras y acciones pecaminosas, muchas veces las personas a este punto quieren hablar con la otra persona que están ofendidos, pero desafortunadamente la persona airada a este punto ya no entiende de razones. ¿Se ha dado cuenta usted cuando ha escuchado usted alguna vez a decir a una persona, no, pero ahora sí voy a hablar, ahora sí me va a escuchar, pero ya la persona está enojada? ¿Sabe usted qué es lo peor? Es permitir que esa persona hable. ¿Sabe usted que está científica y bíblicamente comprobado que no es, eso es ya darle lugar al diablo? Científicamente, los exámenes han dado los resultados de que tenemos nosotros la amígdala cerebral, que cuando ya la persona esté enojada físicamente, ¿ok? Físicamente hay una parte del cerebro que ya usted enojado, usted no escucha de razones. Y es importante enseñarle al aconsejado esto. No permita que llegue a ese punto en su vida porque ya usted no escucha. De hecho, la amígdala en el cerebro, que ya está afectada por el enojo, solamente ve todo blanco y negro. Es por esa razón que la persona enojada, por más que usted le diga, 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8, 16. Y dice, cualquier persona que esté en su sano juicio dice, no, pues tiene sentido, es una buena matemática. Pero la persona que ya está enojada no dice, no, 2 y 2 son 7 y 7 y 4 son 22. O sea, ya empezó a hacer, no, es lo que yo digo. Solo oigo lo que quiero oír y digo lo que quiero decir y ya usted le puede decir todo bien bonito a la persona, ya la persona enojada no está escuchando. Entonces, no solamente científicamente, pero bíblicamente, dice aquí el versículo que acabamos de ver, la persona ya dio lugar al diablo. Por eso dice ahí, no dejen que pase un día, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den oportunidad al diablo. ¿Sabe cuáles son las oportunidades que le gusta al diablo? Las oportunidades que le gustan al diablo es cuando usted dice, esta cosita aquí, esta cosita, son cosas pequeñas y de repente se va convirtiendo en un volcán que está a punto de eruptar. Y es cuando estalla el asunto. Eventualmente, cuando hay enojo, cuando hay molestia que lleva al enojo que lleva a la ira, ¿sabe a qué nos lleva la ira? Lleva al individuo a raíces de amargura. Raíces de amargura contaminan y al punto que contaminan a otras personas también. Sí, o sea que la persona que tiene problemas de ira, no solamente le afectan a ellos la ira. Por ejemplo, un papá con ira, ¿con quién se las desquita muchas veces? Con la esposa, con los hijos. Una esposa con ira, ¿con quién se las desquita? De igual forma, con el esposo o con los hijos. Entonces, ¿qué dice Hebreos? Hebreos capítulo 12, ahí mismo lo tenemos en nuestra proyección. Hebreos capítulo 12 dice lo siguiente. Hebreos capítulo 12 dice, cuídense que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Y ahí entonces donde usted está trabajando con el aconsejado. Que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades. Entonces empiezo a trabajar yo con el aconsejado que tiene problemas de enojo y empiezo a trabajar con él y decirle, no, vamos a ver, cuando te enojaste esta vez, ¿de dónde venía el enojo? ¿De dónde venía? ¿Por qué te enojaste? ¿Cuál fue la razón? No, es que me hizo. No, nadie te hizo. Usted tiene que ser bien firme con la persona. Nadie te hace enojarte. No, es que Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente, Adán culpó a Dios y al final de cuentas unos culparon a los otros. No. ¿Quién te puso una pistola en la cabeza para que te enojaras? No, el enojo, la ira es una decisión personal.
Y acuérdate de una cosa, le digo yo al aconsejado, la Biblia dice de que tú debes de tener en tu vida los frutos del Espíritu. Y uno de los frutos del Espíritu es templanza. O sea, es una persona que se controla a sí misma. O sea que nadie te hace enojarte. Ahora, recuérdense que la consejería bíblica muchas veces puede ser confrontativa. La persona quiere buscar una excusa para su comportamiento y la consejería bíblica no le permite excusa alguna. Sí, entendemos de dónde vienes, entendemos tu trasfondo, pero ahora tienes el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios dice en su palabra que esta es la forma en que debes de reaccionar. Es lo que se llama la consejería, la palabra del Nuevo Testamento que se usa para aconsejarse unos a otros, es la palabra neutética, es la consejería bíblica, neutética, ¿no? Entonces, lo que sucede es que cuando te amargues, le digo yo al aconsejado, eventualmente vas a contaminar a otros que no tienen ni siquiera la culpa. ¿Quieres contaminar a tus hijos? ¿Quieres destruir tu hogar porque no te quieres controlar? No porque no puedes, es que no quieres. Es que no sabes manejar estas situaciones. Entonces vamos a trabajar. ¿Cómo vamos a manejar estas situaciones? El enojo. El enojo es un asunto bien fuerte. Entonces usted le puede preguntar a la persona, ¿te irritas con facilidad o pierdes rápido los estribos con algo que no va bien? Lo único que algunas personas sin duda van a hacer o a saber acerca de Jesucristo es lo que vean en ti. Y si tú te enojas con tanta facilidad, se le dice a la persona, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Cómo representas a Jesús cuando con facilidad te enojas? Lo representas como si estuvieras molesto, enfadado, enojado por pequeñas molestias. ¿Cómo representas a Jesús? Algo bien importante, que cuando una persona tiene un problema de ira o cualquier problema que tenga, es importante, mis queridos hermanos, darles tarea. Usted no puede dejar ir al aconsejado a la casa sin tener tareas que hacer. Tiene que tener tareas. Y una de las tareas que tiene que usted darle al aconsejado es lectura de la palabra de Dios. Usted debe de darle lectura. O sea que el consejero tiene que tener herramientas. Hoy en día es tan fácil las herramientas. ¿Cuál es una de las herramientas? Su computador y acceso al Internet. Si yo le voy a, ¿cuál es la primera tarea que yo le voy a dar a una persona que tenga problemas de enojo? Permítanme enseñárselos. Lo primero que voy a decirles es, quiero que en esta semana leas estos versículos para que veas qué es lo que Dios tiene. Eres cristiano, eres cristiana. Quiero que veas qué es lo que Dios tiene que decir referente a la ira, al enojo, a la amargura. Y les tengo que mostrar la perspectiva divina. Entonces le doy versículos a la persona y usted los tiene ahí en sus notas. Le doy versículos, por ejemplo, aquí tengo, y hay muchos más versículos que estos, pero aquí por lo menos tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 versículos. Ahora yo le voy a decir a esa persona, quiero que leas esos versículos y que escribas en tus propias palabras, que dicho de paso, es lo que ustedes como estudiantes van a hacer. Ustedes en esta semana, su tarea va a ser ir a leer todos esos versículos y van a hacer lo que un aconsejado conmigo haría. Lo que yo le digo al aconsejado es, quiero que leas esos versículos y dime dos cosas. ¿Qué es lo que Dios te dice acerca de la ira? ¿Cómo lo puedes aplicar a tu vida? ¿Qué es lo que Dios te dice en ese versículo y cómo lo vas a aplicar en tu vida? Dime las formas prácticas cómo lo vas a aplicar. Y la otra semana que nos reunamos para consejería, vamos a ver cada uno de esos versículos y que me digas qué es lo que Dios está hablando a tu vida. ¿Qué cambios debes de tener en base a estos versículos? Por ejemplo, si yo me voy a la perspectiva divina de la ira y les doy estas tareas, Proverbios 10:12 dice, el odio crea rencillas.
O sea que si estás enojado, vas a ser una persona que siempre vas a andar creando peleas, rencillas. Pero si eres una persona llena de amor, el amor cubre todas las transgresiones. Mira, esta es la perspectiva divina. ¿Qué piensas? Hablémoslo. Proverbios 12:16. Un necio se enoja enseguida, rapidito. O sea, déjame hacerte una pregunta. ¿A ti te gusta que las personas te vean en una situación como que eres un necio? ¿Usted qué cree que me va a contestar el aconsejado? La persona dice, no, pues yo no quiero que me digan que soy necio. ¿A quién le gusta que le digan que es necio? ¿Verdad que a nadie? A nadie le gusta que le digan que es necio, hermano. Entonces, si tú no quieres ser visto como un necio, no te enojes rápido. No te enojes tan rápido. Entonces usted le puede empezar a ayudar a la persona. ¿Qué cosas puede hacer para no enojarse rápido? Puede hacer ciertos ejercicios la persona, pero usted le tiene que ayudar a la persona, porque acuérdese, la persona vino a usted con esa confianza de que usted le puede ayudar. Y después dice el versículo, pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insultan. Entonces, ¿qué es preferible? ¿Que la gente te vea como un necio o que la gente te vea como un sabio? No, todos queremos ser vistos como sabios, ¿verdad? Obviamente. Proverbios capítulo 14, verso 17 dice, el que fácilmente se enoja hará locuras. ¿Cuántas veces has hecho locuras? ¿Cuáles son las locuras que has cometido cuando te enojaste fácilmente? ¿Qué locuras hiciste? ¿Quieres hacer locuras porque estás enojado? Y el hombre perverso será aborrecido. En el versículo 29 dice, el que tarda en airarse, o sea, el que tarda en enojarse, es de grande entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Entonces le das versículos como estos a la persona y la persona tiene que leerlos y decir, ¿qué es lo que Dios me está diciendo? ¿Y cómo lo puedo aplicar en mi vida? Por ejemplo, cuando te enojas, se le dice al aconsejado, ¿de qué forma hablas a la persona con la que te enojaste? Porque aquí dice, la blanda respuesta quita la ira. O sea, si te enojas, tienes que aprender a hablar con una blanda respuesta. Si le gritas a una persona, el que siembra gritos va a recibir gritos. El que siembra tranquilidad va a recibir. Más la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 19:11. La discreción del hombre le hace lento para la ira. Es un hombre discreto. Es una mujer discreta. Le hace lento para la ira. Y su gloria es pasar por alto la ofensa. Proverbios 25:28. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. O sea que una persona que no se controla sus emociones de enojo, de ira, es como una persona que está sin ninguna protección, sin murallas. Es una persona que está desvestida emocional, física, mental, espiritualmente y de todas áreas que usted lo quiera ver. Proverbios 29:22. La persona enojada comienza pleitos. El que pierde los estribos con facilidad comete todo tipo de pecados. Es que yo me enojé y por eso hice eso, y es que yo... No, y por eso muchos terminan en la cárcel. Porque se enojan y pecan, o sea, cometen una gravedad. O muchas veces alguien que se enoja con otra persona dice, es que yo hice eso porque él me hizo, ella me hizo, y ponen como excusa a otras personas. No, lo que tú hiciste, no lo hiciste por culpa de nadie. Lo hiciste porque tú decidiste hacerlo. ¿Se recuerdan lo que hablamos cuando la persona viene a ser regenerada? Pilar número 3. El pilar 3, en la regeneración, la persona viene a ser una nueva criatura. Ya ahora tienes libre albedrío. ¿Por qué? Porque ahora tú decides lo que haces. El Espíritu Santo te ha dado el poder. Ahora, depende de ti que tú digas, ¿lo hago o no lo hago? El Espíritu Santo ya te dio el poder. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese poder que el Espíritu Santo? Entonces, tú no le puedes echar la culpa a nadie.
Tú tienes que tomar responsabilidad. Sí, te afectó lo que tus papás hicieron, te afectó lo que tus hermanos hicieron, te afectó lo que el medio ambiente en el que creciste. Claro que sí te afectó. Pero cuando viniste a Cristo, comenzaste entonces a ser una persona, no solamente te salvó, pero ahora te está restaurando, te está arreglando, está haciéndote un mantenimiento total, te está cambiando las cosas de la vida. No puedes poner como excusa que es culpa de otros que te enojaste. No, es tu responsabilidad. Eclesiastés 7, 8 y 9 dice, vale más terminar algo que empezarlo. Vale más la paciencia que el orgullo. Y vea lo que dice el verso 9. Controla tu carácter, porque el enojo es el distintivo de los necios. O sea que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, dice la palabra, ¿verdad? Sino de qué. A ver, ¿quién sabe ese versículo? Pablo se lo dice a Timoteo. ¿Sino de qué? Dominio propio. De dominio propio. Y cuando usted se enoja, usted perdió el dominio. Se lo dejó al diablo. Se lo dejó al pecado. No, usted puede dominarse. La pregunta es, ¿quiere dominarse? O sea, no hay excusa. No hay excusa. El Espíritu Santo está en nosotros. Él es el poder. Ahora, si usted dice, es que no me puedo controlar, lo que usted está diciendo, le digo yo al aconsejado, es que el Espíritu Santo no tiene el poder. Pero acuérdese que el Espíritu Santo trabaja con usted. Así que no podemos decir que no tenemos el poder. Entonces termina la perspectiva divina de la ira con Gálatas 5, 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya lo he hecho antes, que los que tales practican no heredarán el reino de los cielos. Y parte de esa lista dice que son, ¿quiénes? Los que se meten a pleitos. ¿Y quiénes son los que se meten a pleitos? Los que se enojan rápido. Eso decía Proverbios, ¿verdad? ¿Quiénes son? Los enojados. Entonces es importante ver que dice que si esa es la costumbre en nuestras vidas, entonces quiere decir que a lo mejor el Espíritu de Dios no está en nosotros. Y Romanos 8:9 dice que si el Espíritu de Dios no está en nosotros, no somos de Dios. No, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos da la fuerza. Ahora, ojo, esa es la perspectiva bíblica de parte de Dios, la perspectiva divina. Ahora, ¿cuál es la promesa de Dios? Si te enojas, usted le puede decir al aconsejado, si algo te hicieron mal, no te enojes, no te amargues tú la vida. ¿Qué dice Romanos 12:19? Amados, nunca tomen la venganza ustedes mismos. ¿Por qué se venga la gente? ¿Por qué se vengan de otros? Porque se enojan, porque tienen ira, porque tienen enojo. No se venguen ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, ¿para qué se enoja usted? Déjele a Dios, que Dios es el que se va a encargar de esas cosas. Entonces, se trabaja con la persona que tiene problemas de ira, se trabaja en estas áreas. No solamente ves lo que Dios dice en cuanto a las consecuencias de la ira, pero ahora estás viendo que Dios promete que Él se va a encargar de la situación. Y por último, yo le digo a la persona, si tú tienes problemas de ira, ¿ya viste las consecuencias, la perspectiva divina? ¿Ya viste que Dios te promete que Él se va a encargar? Ahora tienes que hacer un cambio en tu vida, quitar y poner. Salmo 37:8, deja la ira y abandona el furor. Déjala. Tienes que dejarla. Tienes que abandonarla. No te irrites, solo harías lo malo. No te irrites, solo harías lo malo. O sea, empezar a trabajar. ¿Cómo vas a hacer este cambio? Proverbios 22, 24 y 25 dice, no te asocies con el iracundo. Primero, el primer versículo vamos a buscar la forma en cómo vas a ir dejando la ira. Número 2,
No solamente deja la ira, pero si tienes amigos que están acostumbrados a explotar en ira, a explotar en enojo, si tienes amigos acostumbrados, no te asocies con ellos. O sea, tienes que despojarte de aquello que no es bueno. ¿Qué decía Proverbios? Decía que el sabio ve el peligro y se aparta de él, mas el orgulloso y el necio busca y paga las consecuencias. O sea que una de las cosas que vas a hacer es no solamente abandona la ira y el furor, no te irrites, pero tampoco te lleves con personas violentas, iracundas, o sea, peleoneros. No sea que aprendas sus maneras y tiendas lazo para ti mismo. O sea, vas a aprender más de esa persona cosas que no son buenas. Ya vamos a terminar para seguir haciendo un cambio en tu vida. Lucas 6, 28 y 29. Antes, cuando te llenabas de ira y no tenías control, maldecías a las personas, los insultabas. Ahora, como cristiano, debes de bendecir al que te maldice. O sea que si alguien te maldice, dale una bendición. Ora por los que te calumnian, o sea, por los que hablan mal de ti. Antes te ibas y ese habló mal de mí, me lo voy a ganar, ahorita lo voy a arreglar. Ahora le tienes que decir, voy a orar por ellos. ¿Qué te parece? Es la actitud de Cristo. Al que te hiera una mejilla, preséntale la otra. O sea, no, eso no quiere decir que usted va y le diga, oye, me pegaste aquí, pégame aquí. No, no. Eso lo que quiere decir es que si una persona te hace mal, entonces simplemente tú evita hacerle el mismo mal que la persona te hizo. No tenemos tiempo para explicar bien el versículo, pero básicamente eso es lo que quiere decir. Y al que te quite la capa, aún la túnica, ni se la niegues. Efesios 4, versículo, vamos a ver, Efesios 4, versículo 26 y 27. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Ese es el cambio que tienes que hacer. No debes de dejarte controlar por el enojo. No permitan que el sol se ponga mientras ustedes siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Verso 30 y 32. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Verso 31. Libérense de toda amargura. O sea, es lo que Dios quiere. Libérense de toda amargura, de toda furia. Libérense del enojo. Libérense de palabras ásperas, libérense de calumnias y de toda clase de mala conducta. Libérense. ¿Y cómo te vas a liberar? Entonces tú le vas a decir al aconsejado a través de un proceso de quitar y poner. Vamos a estar trabajando en eso. Vamos a estar trabajando en eso, le dices a la persona. Y la próxima semana vamos a ver cómo darle esperanza al aconsejado. Porque cuando tú lo llevas a través de un proceso, para que la persona haga esto, tienes que estarle dando esperanza, no falsa esperanza, esperanza en Dios. Entonces, la palabra de Dios nos dice estas cosas tan claramente. Por último, vamos a ver, sí, por último, Colosenses 3:8 dice, pero ahora desechen también todo esto. ¿Qué es lo que van a desechar? Nuevamente, mira lo que dice Dios. Primero vimos la perspectiva divina, le das los versículos que hablan sobre la ira y las consecuencias. Después le das las promesas. ¿Qué es lo que Dios promete? Tú deja que Dios se encargue de estas cosas. ¿Qué es lo tercero? ¿Cómo vas a hacer los cambios en tu vida? Desechen ahora esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Ahora, quiero que vean. Hay 5 cosas, ¿verdad? Que Colosenses 3:8 dice. De esas 5 cosas, ¿de dónde provienen? Ira, enojo, malicia, insultos y lenguaje ofensivo de su boca. ¿De dónde provienen? De un corazón lleno de ira, de enojo, de furia, de algo, de una emoción incontrolable que no quieres controlar. Las 5 cosas provienen de eso. Insultas a una persona cuando estás enojado. Ofendes con tu lenguaje a una persona. Perdón, se oyó fuerte por ahí el micrófono, ¿eh?
insultas a una persona con lenguaje ofensivo cuando estás enojado. Y Santiago 1:19 al 20 dice, esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar. ¿Cómo debe ser el consejero? Pronto para oír, tardo para hablar. Consejero, no hable mucho. Deje que el aconsejado hable, escúchelo para que usted le pueda ayudar mejor. Tardo para hablar y tardo para ponerse bravo o bravita, hermanas. No se pongan bravos, no se pongan bravas. Tardo para la ira, pues en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea que cuando nosotros o cuando el aconsejado se llena de ira, no obra la justicia de Dios. Entonces, estas serían las tareas que yo le daría a la persona. Vete a leer esos versículos en esta semana. Lee 2 o 3 versículos por día y analízalos. Piénsalos. Recuérdense que lo que va a hacer la transformación en la persona es la renovación de qué? De su mente. Sus pensamientos tienen que cambiar. ¿Y cómo van a cambiar? Cuando estudia la palabra de Dios. Sus pensamientos van a cambiar, entonces eventualmente sus acciones van a cambiar. Si no cambian los pensamientos, no cambian las emociones. Si no cambian las emociones, no cambian las acciones. Entonces, cuando usted les da tarea, usted no les puede mandar a casa sin darles tarea. Usted tiene que hacer su tarea también como consejero de buscar los versículos que tienen que ver con el problema de la persona. ¿Y cómo sabe usted el problema de la persona? Porque usted le dio un cuestionario, dijimos al principio, a la persona, y en el cuestionario le ayudó a usted a hacer la entrevista a la persona en su primera sesión. La primera sesión tiene que tratarse de una entrevista donde usted diagnostica cuál es el problema. ¿Para qué? Porque cuando usted diagnostica el problema es este, entonces usted puede buscar los versos bíblicos que van a ayudar a esa persona. Amén. Muy bien. Muy bien. Habiendo dicho esto, yo creo que hemos tenido un tiempo maravilloso de clases, tanto en la primera como en la segunda clase, y solamente quiero decirles a cada uno de ustedes, quiero preguntar, ¿hay alguna pregunta o algo que quisieran mencionar en este momento? Con confianza, sé que ya nos pasamos aproximadamente 20 minutos, pero comenzamos tarde con algunos problemas y no importa. Creo que lo más importante en este momento es que podamos aprender y podamos saber si esto fue de edificación para nosotros. Muy bien, vamos a ver, si no veo manos levantadas aquí mismo o alguna opinión que tengan que sea corta. Muy bien, hermana Ceci. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermana. Sí, tengo una pregunta en cuanto a los cuestionarios. ¿Cuántas preguntas serían necesarias en cada uno de los aspectos que usted mencionó aquí? Muy buena pregunta. ¿Cuántas preguntas? Muy buena pregunta. Van a depender de usted como consejera. ¿Cuántas preguntas usted necesita? ¿Cuántas cosas? Hay consejeros que con un cuestionario de 15 o 20 preguntas ya se dan una idea. Hay consejeros que tal vez necesiten menos. Hay consejeros que tal vez quieran más información. Por eso no les he dado una lista yo de preguntas. Les puedo dar un ejemplo y se los puedo enviar por correo. Pero usted tiene que decidir cuáles son las preguntas que usted desea hacer que van a encajar con usted como consejera. No, hay listas de preguntas que nos dan parámetros, nos dan una idea, ¿verdad? Pero más que nada va a ser algo que usted va a decidir. ¿Cuál es el cuestionario que yo le quiero hacer a mis aconsejados? ¿Cuáles son las cosas que quiero saber que me van a ayudar a mí a entender a la persona, el trasfondo de la persona? El trasfondo familiar, el trasfondo de salud, el trasfondo de cultura familiar incluso, ¿no? Todas esas cosas, usted tiene que decidir cuáles son las preguntas que usted le quiere hacer a la persona. Ahora, en hacer preguntas, mis queridos hermanos, es importante no limitarse. Usted no le tenga pena a las cosas. Si la persona vino a buscar consejería, no se olviden de esto. Si la persona vino a buscar consejería, la persona está abierta y la persona tiene que entender que tiene que ser sincera.
en totalidad, si no, nos estaríamos engañando nosotros y la persona también, ¿verdad? A mí me ha tocado muchas veces trabajar con parejas donde a veces el hombre le ha dicho a la mujer, no, pero eso no se lo digas. Y digo, bueno, si no me lo dice, ¿qué es lo que usted está escondiendo? O sea, ¿qué es lo que usted, cuál es el problema que usted tiene? ¿Por qué no quiere que su esposa me diga esto? Es porque hay una verdad que tratar y usted no quiere que me lo digan. Es importante que la pareja o la persona aconsejada pueda abrirse con sinceridad. Si no, no se puede ayudar a la persona. Yo se los digo de entrada y se los repito cuando yo siento que las personas no me están diciendo la verdad. Aun cuando es incómodo, yo he tenido a veces que tratar incluso y hablar de la intimidad de parejas con la pareja. Y eso es incómodo para muchos, especialmente para los hombres. Pero cuando hay un problema serio y a veces aún esa área yo la tengo que tocar, yo la hablo. Y los que ustedes me conocen saben de que lo hago y que yo puedo tocar un tema de eso. Si hay personas que no, pero es que de eso no se habla. ¿Cómo que no se habla? Si hay muchas parejas que terminan en divorcio porque no obtuvieron ayuda de su intimidad. Y si yo puedo ayudarles en ver cuál es el problema, qué está pasando. Hay personas que me han preguntado, ¿qué podemos hacer, pastor? Mi esposo ya no tiene la misma capacidad que antes. Los mando y les digo que vayan al doctor. ¿Por qué? Porque son realidades con las que los consejeros cristianos debemos de tratar y las estamos ignorando muchas veces. Entonces yo tengo que saber qué preguntas le voy a hacer a la persona. ¿Qué es lo que yo quiero saber? ¿Qué es lo que yo, para diagnosticar bien la situación, yo necesito hacer un cuestionario? Muy buena pregunta, hermana Ceci. Muy bien. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Vamos a ver. No veo las manos de todos, pero veo la lista aquí y no veo ninguna mano más levantada. Muy bien. Ok. Entonces, no nos vamos a extender más. Muy bien, David. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches, David. Estaba intentando plantear esta pregunta, pero amén. Sé que el consejero pues no lo sabe todo, ¿no? Definitivo. Pero hay un momento donde el consejero debe de abstenerse de dar consejo por cuestiones de desconocimiento del tema. Sí, totalmente. Si la persona, si usted como consejero no conoce el tema, es preferible que usted le diga a la persona, ¿sabe qué? Esa es una muy buena pregunta. No tengo la respuesta en este momento, pero lo que sí le prometo, y dígaselo con seguridad, asegúrele a la persona, lo que sí le prometo es que lo voy a investigar. Voy a hacer una investigación en esta semana sobre este tema. Quiero empaparme un poquito más de esto antes de darle un consejo. Definitivamente la palabra de Dios habla de esto, pero quiero averiguarlo bien. Definitivamente, David, es importante uno mismo no mentirle al aconsejado o pretender que uno sabe todo y darle un consejo mal dado. ¿Se recuerdan lo que mencioné yo de que no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación? O sea, hay personas que con tal de no quedarse callados dicen barbaridades. Y acuérdese que el aconsejado va a ir a hacer lo que usted le está aconsejando. ¿Se pueden ustedes imaginar? El aconsejado va a ir a hacer lo que usted le está aconsejando. Y si usted le dice lo incorrecto, puede usted dañar la vida de una persona. Muy bien, hermana Susana. Gracias, David, por tu pregunta. Muy buena, muy excelente pregunta. Pastor, ¿dónde usted aconseja que podamos tener nuestra consejería con la persona? Muy bien, hay varios lugares donde uno puede aconsejar a las personas. Todo depende. Lo más apropiado es que si usted tiene una oficina para aconsejar, usted lo puede hacer en una oficina. ¿Por qué? Porque da un sentir más
de seguridad y más profesionalismo, ¿no? Ahora, otras ocasiones pueden hacerse las consejerías en la iglesia. Esto es como en el caso de una iglesia que tenga la capacidad o la posibilidad que tenga su propio edificio. Y otra, donde yo muchas veces hago mis sesiones de consejería, a veces es en un restaurante, que sea público, que sea abierto. ¿Por qué? Porque en el caso de nosotros, pues no tenemos en este momento nosotros nuestro propio edificio y muchas veces eso nos limita a dónde podemos hacer una consejería. Ciertamente es importante, sumamente importante, que el lugar donde usted lo haga pueda ser un lugar donde se pueda tener una conversación sin que la persona esté pensando, pero aquí me van a escuchar. No, sino que la persona pueda sentirse que puede abrirse, que puede expresarse con confianza. Así que puede ser una oficina, puede ser un parque, en una mesa en un parque, donde haya privacidad, pero que la persona se sienta cómoda donde se esté haciendo la consejería. Muy buena pregunta, hermana. Gracias. Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más que tengamos, que alguno de ustedes tenga? Sí, hermano. Muy buenas noches, pastor. Y buenas noches a todos hermanos y hermanas. Una pregunta, hermano. Fuera de nuestra parte, es sabio de aconsejar a nuestra propia familia, siendo nuestras propias hermanas o primos o familiares, o fuera mejor que ellos buscaran con otra persona. Sí, yo creo que ahí existe un problema cuando uno aconseja a su propia familia, a sus propios hermanos, etcétera. ¿Cómo se le llama? Conflicto de interés puede haber también. Si usted está aconsejando a su hermana con su esposo y alguna vez, en algún momento, usted le da la razón a su hermana, el esposo va a decir, no, pues obviamente le vas a dar la razón, le van a decir a usted porque usted está aconsejando a su hermana. Entonces hay conflicto de interés. Y aparte de eso, muchas veces la familia, si es su propia familia, no se van a abrir al 100%. Muchas veces no se van a abrir al 100% porque puede ser que les dé vergüenza o puede ser que digan, no, pero pues, ¿cómo me va a aconsejar él o ella a mí? ¿No? Usted puede intentarlo, pero no es sabio. Es preferible tener una persona que uno pueda confiar en esa persona, a la cual uno le pueda decir, mira, tengo estas personas que necesitan consejería. Y si hay una cosa, hermanos, de lo que estamos faltos en el mundo cristiano, hispano, es consejeros preparados. No tenemos, y muchos, pero muchos pastores no tienen ni idea de cómo dar consejería efectiva, bíblica. Lo he visto por años. Y por eso es una bendición tener a cada uno de ustedes en esta clase. ¿Por qué? Porque ustedes están aprendiendo cómo hacerlo, cómo trabajarlo. Algunos de ustedes son líderes en sus iglesias y es importante que ustedes vayan y ayuden a los pastores, ayuden a los líderes. Hay necesidad de todo esto. Pero no es conveniente uno mismo darle consejería a su propia familia. Es un poco más complicado. Pero muy buena pregunta, hermano. Yo creo que... Gracias, hermano. Sí, ya sabía la respuesta más para el beneficio, para el resto Sí, claro que sí. de los hermanos y las hermanas. Claro que sí. Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta más que tengamos? Pastor, buenas noches. Uno de los puntos que usted trató decía identificar el origen del enojo, de la ira. Sí. Yo manejo un liderazgo, yo soy de aquí de Guatemala, pero he tratado muchos temas de que están enojados, tienen ira. Usted decía que era progresivo porque primero era la molestia, después era el enojo, la ira, pero muchas veces el origen de la ira es tan íntimo de ellas, muchas veces viene de una violación del mismo papá, situaciones
que les cuesta mucho exteriorizarlas. Así es. De alguna manera, pues es mucho más difícil sanar las situaciones espirituales y del alma que las físicas, ¿verdad? Entonces, Sí. ¿qué aconsejarían? Gracias, hermana Patti. Soy Leti, está mal escrito. Hermana Leti. Ok, muy bien, hermana Leti Blas. Desde Guatemala nos está visitando aquí en la clase hoy. Qué bendición. Gracias, hermana, por su pregunta y su observación. Es muy importante. Y es una realidad, especialmente en el mundo hispano, no solamente en Latinoamérica, pero en Estados Unidos. Nosotros tenemos un problema que no hablamos de ese tema, hermana Leti. Y lo que dice usted fue algo de lo que yo mencioné, de que muchas veces la reacción de ira es mucho más profundo de lo que la gente muestra. Y quiero decirles una cosa, las situaciones que la gente vive es como un témpano de hielo. No sé si ustedes saben que un témpano de hielo solo muestra el 10%. Todo lo demás está escondido abajo. Y muchas veces lo que mencionó la hermana es de que, y entonces me imagino que usted se ha visto en estas situaciones donde a veces ha existido alguna violación, por eso lo menciona. Sí, sí, pastor. Sí, y muchas veces es bien triste a veces hablar de estas cosas porque son realidades que duelen y son complicadas también. Pero cuando una persona experimentó, y usted ha tratado con varias mujeres con esa situación, hermana Leti. Sí, pastor, tengo 15 años de tener el liderazgo Sí. y muchas situaciones difíciles, bastantes. Es complicado, sí, y gracias por compartirlo. Y quiero nada más decirles esto, hermanos, en cuanto a lo que dice la hermana Leti, es de que lo que pasa con una persona cuando ha sido incluso violada por el papá, dice la hermana, es de que cuando esa persona estuvo pasando esa situación desagradable, horrible, indeseable para cualquier persona, acuérdense que el abusador tenía el control de la situación. Y cuando el abusador tiene el control de la situación, la persona después eventualmente crece, la persona sale, la persona se independiza. Y como la persona estuvo bajo el régimen de un abusador, entonces la persona ahora viene a poner una barrera de protección sobre él o ella. Porque esto ha sucedido en varones también, que han sido también abusados, ¿no? Entonces, la persona viene a poner una barrera de protección donde la persona dice, si a mí me van a decir o me van a hacer, o alguien me quiere controlar, inmediatamente subo la barrera. Y esa barrera es la ira, el enojo, el momento donde reacciono y reacciono así por la única razón que reacciono así es porque me quiero defender, me quiero proteger. Lo que muchas veces la persona no se percata es de que lo hace y levanta esa barrera como resultado del trasfondo. Muchas de estas cosas se tienen que trabajar. Si no se trabajan de la forma correcta, eventualmente la persona continúa teniendo esas reacciones como resultado de. Y es una situación, por eso es que el aconsejado debe de ser sincero con la persona. Debe de ser totalmente sincero. Sí, viví esto, pasé esto, esto me pasó. Por eso quiero saber si el cuestionario es bien importante. Así que muchas gracias, hermana Leti, por compartir eso, porque eso ayuda mucho a nuestros hermanos que están en la clase también a poder observar eso. Muy bien, muy bien. Muy bien, mis queridos hermanos, yo creo que vamos a parar ahí, si no, vamos a seguir con preguntas y respuestas y nos vamos a desvelar un poco más. Y yo mañana estoy en camino a las 4 de la mañana, voy a salir, así de que hacia mi siguiente destino. Estuvimos ayer con el pastor Rigoberto y vamos a estar nuevamente mañana, el sábado, y haciendo cosas por aquí en Texas y esperando en Dios de que
de que vamos a seguir orando por la plantación de iglesia aquí en Houston. Vamos a estar orando por Gabriel y todos nuestros hermanos de Ensenada, de Tijuana. Vamos a estar orando por nuestra hermana Leti en Guatemala. Bienvenida, hermana Leti, y es bienvenida cuando usted guste. Le damos la bienvenida, y los hermanos en Nicaragua también. Sabemos que es un esfuerzo fuerte lo que hacen. Mis hermanos queridos en Lancaster y en cada uno de los lugares donde, en el Valle de San Fernando, en Canoga Park, etcétera, en Carolina del Norte, ¿verdad? Están, los que más se desvelan están en Carolina del Norte. Así de que damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración y no se olviden, su tarea es hacer la tarea que haría un aconsejado. Lean los versículos, ya les dije lo que tienen que hacer. Gracias, Gabriel, por la clase anterior. Muy bien hecho. Te felicito. Dios te va a seguir dando poco a poco. Ahí vas a ir creciendo y creciendo. Así de que estoy muy contento de haberte escuchado dar la clase el día de hoy. Amén. Vamos a orar. Pastor Rigoberto, nos despides en oración, Rigo, por favor. Está muy Oye, ahí está. Ahí estamos. Amén. Gloria a Dios por todos los hermanos reunidos, así que vamos a despedirnos. Padre, te damos gracias por esta magnífica reunión de aprendizaje. Gracias por abrirnos el entendimiento, Señor, y sabemos de que tenemos estos proyectos de crecimiento porque es una emergencia, es una urgencia. Te rogamos que bendigas a cada una de las personas reunidas, Señor, a todos estos hombres y mujeres. Muchas gracias, Señor, porque tu Espíritu nos sigue incentivando para seguir avanzando hasta llegar a cumplir con tu propósito. Bendícenos, satúranos de tu gracia, de tu poder, de tu amor, de tu inteligencia. Añade lo que necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús, sigue usando al pastor Oscar, Señor. Y por todo te damos la honra y la gloria. Aleluya. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Pasen buenas noches. Espero sus oraciones. Estamos aquí hasta el sábado y llegamos el domingo a predicar directamente. Así de que gracias a cada uno de ustedes por estar fielmente conectados. Dios bendiga y hacer tarea, se ha dicho. La clase de teología, van a recibir la tarea el día de mañana. Van a saber qué tarea tienen que hacer para teología. Así de que no se preocupen, que no es demasiado, pero sí suficiente para que sigan creciendo. Dios los bendiga a todos, hermanos. Buenas noches.